¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este especial del Departamento de Prensa de Canal 13. Esto tras la muerte del Papa Francisco a los 88 años esta semana. Pero ahora queremos hablar más de Jorge antes de Francisco y para eso me acompaña mi compañera del área internacional del Departamento de Prensa, Catalina Zapata. Muy buenas tardes, Catalina. Muy buenas tardes, Nico. Bueno, sí, porque hemos hablado mucho de quién es el Papa Francisco. Su legado, todo del Papa Francisco, pero hay muchas cosas de la vida de Jorge Mario Bergoglio, es decir, el Papa antes de ser Papa, que creo que es importante ir conociendo. Sí, porque yo creo que es una vida que es digna de un guión cinematográfico, incluso antes de la concepción como tal de Jorge Mario Bergoglio. Y creo que el primer capítulo de su vida debería llamarse Princesa Mafalda, ¿no? Princesa Mafalda, porque simple, o sea, el Papa Francisco podría no haber existido. Fue, y voy a mirar la fecha, en 1927, cuando el barco Princesa Mafalda zarpó desde Génova, Italia, iba a viajar ahí su padre. Iban a migrar entonces a Buenos Aires por todo lo que estaba ocurriendo con Mussolini en ese tiempo. Entonces, bueno, iban a viajar, tenían los boletos comprados en el Princesa Mafalda, este barco que le llamaban el Titanic italiano. Y literal con una maleta llena de sueños, porque claro, el papá de Jorge se va, o sea, con la intención de arribar, ¿no?, a este barco gigante con la esperanza de llegar a América y formar una nueva vida, dejando todo el pasado atrás. Bueno, y resulta que llega al barco con los boletos y le dicen no puedes entrar. Y él insiste con su familia, tengo que ir, no sé qué, y le dicen no, está todo colapsado, no puedes ir. Bueno, resulta que él, obviamente muy triste, pero bueno, cuento corto, pasan 2 semanas, él llega a la casa porque ve el diario. Y en el diario salía en la portada, se hunde el Princesa Mafalda. Esto 2 semanas después de que a él no lo hayan dejado subirse al barco. Y bueno, ahí toda una sorpresa, y por eso decimos que el Papa podría no haber nunca existido, porque en el fondo su papá podría haber fallecido en ese barco. Es impresionante. Que además es un milagro, dijeron. Claro, esas anécdotas de que el destino forja, ¿no?, la vida, y claro, luego, eso sí, su familia, lo sabemos, por obvias razones, logra llegar, ¿no?, hasta Buenos Aires. Finalmente el papá de Jorge logra tomar un barco con su mamá, que también hay otra anécdota muy entretenida, que la mamá de Jorge, la abuela, la nona, cuando llega finalmente a Buenos Aires, a tierra firme, ella creo que llegó en una época de verano, sí. Ella portaba su abrigo de piel gigante. Toda la gente, claro, la mira un poco extraña, como, señora, la ayudamos, páseme el abrigo, se lo tenemos. Y ya, no, en ninguna parte del viaje, en ninguna parte del recorrido donde iban a llegar a la casa en Buenos Aires. Y claro, cuenta este libro en particular, donde basamos esta conversación, que llega a su casa finalmente, se saca el abrigo, lo corta. Y ahí del abrigo caen los fajos de billetes, que claro, eran los ahorros de la familia. Y creo que también es un muy buen ejemplo para demostrar, si bien era una sociedad bastante antigua, hablamos de 1920, claro, era muy matriarcal, al menos esa familia en particular, la fuerte presencia de la nona, ¿no? La nona, familia Bergoglio. Claro, la abuela Rosa, bueno, la mamá después de Jorge, pero claro, esto de la abuela, de la nona italiana, que bueno, italiana-argentina, y que ella tuvo un papel muy fundamental cuando ya Jorge nace. Ella fue, por ejemplo, la que le inculcó a Dios, la primera que le empezó a hablar de Dios, la que le enseñó italiano también a hablar. Le enseñó ópera. Le inculcó el tema de la ópera, cosas que, bien sabemos, Jorge como papa nunca dejó. Claro, es parte fundamental de la personalidad, por decirlo de alguna forma, de Bergoglio. Y antes de adelantarnos de quién era este joven, hay que partir de que, claro, el papá conoce a su futura esposa en misa, de hecho. También eso habla mucho de la ironía, no del destino, como la misa y la religión siempre presente, claro, en la vida de Jorge. Una familia bastante numerosa. Él finalmente fue el mayor de varios hermanos, de 5. El Jorge Mario Bergoglio, le sigue Alberto, Oscar,
Marta Regina, María Elena, la hermana más chica y la única hermana actualmente viva. ¿Por dónde partimos, Nico? Para Hay guiarnos. Mucho que contar. Como tú bien decías, la vida familiar italiana, argentina, marca, ¿no?, la niñez de Jorge y marca también la rutina que iban a tener Eso durante mismo. su vida. Sí, bueno, los sábados era de ópera, de misa, no, ópera. De Sábado de la nona. Primero. Claro, donde la nona todos los sábados se juntaban, donde esta abuela que les mencionábamos, de la matriarca, se juntaban ahí, escuchaban ópera. El domingo, día de misa y fútbol. En este libro, bueno, que se llama El Papa ama el fútbol, relatan varios partidos que, si bien yo no entiendo mucho de fútbol, sabemos que son partidos importantes porque, bueno, ahí hay otra historia muy novedosa, importante de contar, que el papá de Jorge fue el que le inculcó el tema del fútbol también. Cuando él nace, lo primero que dice el papá es, con la guagua en brazos, claro, lo primero que dice, ¿será muy temprano para llevarlo a ver un partido de San Lorenzo? Y ahí todos se empiezan a reír. Y claro, desde ahí, podríamos decir desde que nace. Sí, yo no sé si tanto el fútbol es una pasión, más como el San Lorenzo en particular. Porque claro, este libro relata de que, como tú decías, Cata, el sábado era de la abuela, sí, disfrutar de la música, cultura, el domingo era la misa y luego ir a ver los partidos del San Lorenzo, donde ahí también creo yo que él aprendió de la comunidad. En este libro también destacan una parte que a mí me gusta mucho, donde dicen que para él el fútbol, y más que nada el estadio, era el lugar donde el mundo se sentía parte de una comunidad. Claro. Todos se sentían parte de algún gusto en común, de algún objetivo en común y mayor. Yo creo que también eso forma parte de lo que fue el resto de la personalidad de Jorge. Y bueno, San Lorenzo hasta hasta sus últimos días fue un hincha. Total. Y bueno, el fútbol también, cuando él desde chico ya empieza a ir al colegio y se juntaba, bueno, todos los días sagradamente a jugar fútbol con sus compañeros, amigos de barrio. Y bueno, él, según lo que dice este libro, Jorge no era muy bueno para el fútbol, pero era un poco el líder, era como el que marcaba las jugadas, el que llevaba cómo iba a funcionar los jugadores en la cancha. De defensa, número 4, ¿qué significa eso? Yo no sé muy bien, pero igual se los comento. Y claro, tenían esto que después del colegio iba a jugar fútbol y después iba a la casa de la abuela Rosa, de la nona, donde ahí conoció el italiano. Sí, porque pasaba, creo yo, lo que debe suceder en muchas familias que emigran, ¿no?, a otros países muy distintos. Claro. Y en el caso de la familia Bergoglio, el papá no quería que sus hijos fueran mitad y mitad, quería que fueran 100% argentinos, y bajo esa lógica no querían que aprendieran sus 5 hijos el italiano. Y por todo el tema que, bueno, de la migración. Y de lo que finalmente escapaban, que era del autoritarismo en ese tiempo en países como Italia, Alemania. Y la abuela era todo lo contrario, ¿no? La abuela tenía muy presente sus raíces italianas y quería enseñárselas a sus nietos, y principalmente lo hizo con Jorge. Claro, y hay un momento en que Jorge incluso se le acerca a la abuela Rosa, que bueno, tenía mucha cercanía, y él a mí me llama la atención de cómo relata la personalidad de Jorge, que siendo muy pequeño, es como un señor. Ay, porque realmente las conversaciones que relata, que tiene con, por ejemplo, esta que voy a contar ahora con la abuela nona, él le dice, ¿por qué mi papá no quiere hablarme en italiano? Yo quiero aprender italiano. Claro. Y la abuela Rosa le dice, bueno, porque él quiere dejar todo como esto que comentábamos, el pasado atrás, porque fue muy duro. Y él le dice, bueno, yo quiero aprender igual. Y ahí en el fondo, claro, después de que él iba a jugar fútbol sagradamente, iba a la casa de la abuela Rosa y ahí empezó a aprender italiano. De a poco, hay una escena que cuenta que era como, pásame el vaso de leche. No, en italiano, yo no sé hablar italiano, pero... Claro. Y ahí iban teniendo conversaciones y después de a poco ya manejaba el italiano al revés y al derecho, pero siempre con la abuela nona. Sí, y yo también creo que hay algo que este libro, que a todo esto damos el título, dice El Papa que ama el fútbol, del autor Michael Part, una lectura bastante rápida y muy cinematográfica, ¿no? Sí. Lo que hablábamos de la vida
de Jorge antes de convertirse en Francisco. Y según el autor, también parte de lo que define su personalidad, como tú decías, que es, no que se hizo adulto muy chico, sino más bien entendió lo que era la responsabilidad de forma muy temprana. El trabajo. El papá trabajaba en una fábrica de ferrocarriles y lo llevó. Sí. Lo llevó para que netamente entendiera lo que era tener un trabajo, tener una responsabilidad. Partió, según tenemos entendido, barriendo esta fábrica y de a poco empezó a subir dentro de la empresa hasta, en 4 años se sabe que trabajó allí, hasta tener un cargo administrativo. Claro. Entonces, claro, esto da y refleja, ¿no?, ese sentido de responsabilidad. Él además era muy consciente de que no venía de una familia millonaria, que era una familia que era consciente de que había que trabajar, tener dinero para poder comer, para que el resto también de su hermano esté bien. Claro, y bueno, esta humildad, ¿no?, que hemos venido hablando harto de eso porque después fue clave en su pontificado ya en la Iglesia Católica. Por ejemplo, esto que hemos hablado y que se dice mucho, el Papa Francisco, el Papa de los pobres. Él, bueno, ya más después cuando elige el camino del sacerdocio, él va a iglesias, comparte con ex drogadictos, siempre muy cercano a la gente. Incluso hay una parte del libro donde menciona que va a una iglesia y ve a todo un grupo de ex drogadictos jugando fútbol. Y él muy feliz le llama la atención, lo comenta, si no me equivoco, con una monjita. Y ahí ella le dice, bueno, tú le diste esta oportunidad, porque antes en el fondo nadie lo había hecho. Yo creo que además su gran reto de responsabilidad cuando era chico fue el nacimiento de su hermana más chica, sí, que se llama María Elena. Que fue un parto bastante complicado para la mamá. Algo pasó, obviamente, en ese momento, que la dejó con un problema en las piernas. No podía movilizarse, no podía caminar, y eso duró bastante tiempo. Y claro, cuando sucede esto, él obviamente entiende lo que sucedía sin que los papás le comunicaran, más mejor dicho, su papá nunca le dijo bien lo que pasaba, pero él, claro, él presentía de que algo no andaba bien en este parto, y ve a sus hermanos más chicos, se lo informa a su padre, él le comenta, bueno, va a pasar esto con tu mamá, y ahí, claro, él dice, bueno, voy a tener que cocinar. Y es ahí donde hay una linda historia, ¿no?, de cómo él comienza, ¿no?, este camino de gastronómico, por decirlo de alguna forma, donde tiene que aprender a la mala, pero siempre con una disposición de hacerlo lo mejor posible para su familia. Claro, y de esa historia yo creo que, bueno, hay varias cosas que destacar. Por ejemplo, eso que tú mencionabas como de la responsabilidad del hermano mayor, contexto, la guagua estaba naciendo en la casa, si no me equivoco. Y claro, estaban todos los otros hermanos más chicos, que tampoco eran tanto más chicos, escondidos, mirando qué era lo que pasaba, porque algo en el fondo estaba teniendo en la guagua la mamá. Y ahí Jorge, sale su papá con cara pálida, y Jorge le dice, papá, ¿te pasa algo? Él lo sintió teniendo menos de 12 años, y ahí el papá le dice, ¿tanto se me nota? Y Jorge le dice, sí, ¿qué pasó? Y ahí le cuenta, y efectivamente lo primero que piensa es en esta responsabilidad de cómo ayudo a mi mamá, ¿quién va a hacer la cocina? Estamos hablando de una época que, claro, que la mamá se preocupaba de la casa, se preocupaba de cocinar. Y bueno, me acuerdo que él fue después al colegio, no sé si fue el mismo día, ahí tengo la duda, pero fue al colegio, regresó diciendo ya, voy a cocinar, me toca. Y creo que le decía a los compañeros como, bueno, me voy rapidito porque tengo que llegar a la casa a cocinar. Sí, y ellos como, ¿qué cocináis? Claro, y llega a la casa y él preparado para cocinar, pero ve a la mamá paralizada, contexto, o sea, no se podía mover de aquí para abajo. Y ve a la mamá chora, porque quiero destacar eso que, bueno, lo que mencionaba en el principio de la abuela y la mamá, matriarcas, y ella cocinando, pelando papa, y Jorge me imagino que... El segundo en la cocina. Claro, y ahí la mamá le empezó a decir, bueno, empieza a pelar, no sé qué, y al final, claro, aprende de ella a cocinar, y algo que después le sirvió en las ollas comunes, cuando iba a la iglesia... en preparar pan para la quien gente se entopaba finalmente. Claro. Que le gustaba mucho eso de preparar comida, repartirla a la gente que lo necesitaba. Y Cata, también lo otro que es interesante es como, claro, cómo este niño se va desarrollando y cómo se convierte, ¿no?, en este sacerdote.
Y uno de los, creo que los episodios que más se repite, ¿no?, en la prensa mundial, y quizás es la historia más conocida de su niñez, es lo que alguna gente dice su primer amor. Sí. Pero fue algo bastante infantil, porque yo creo que él no tenía conocimiento y no sabía muy bien por qué actuaba de tal forma. Claro. Que viene a ser esta niña Amalia, ¿no? Era muy chico. Estamos hablando de 13 años. Preadolescente. Preadolescente. Y él resulta que voy a buscar lo que escribe, porque en el fondo ya, 12 años. Sí. Hizo una carta para una vecina. Y en esta carta dibujó una casita roja, pero lo más importante es el mensaje que escribió. Dijo, aquí es donde vamos a vivir juntos cuando estemos casados. Y lo más impresionante es lo que vino después, que puso, si no te casas conmigo, me voy a hacer cura. Y, sin tomarle mucho peso a las palabras que él obviamente pone. Claro, pero... La niña, aparentemente, según lo que dan a entender en el libro, se asusta un poco y se lo cuenta a su papá, o su papá le pilla la carta y le prohíbe ver a juntarse con Jorge. Sí. Y él no entiende esa reacción. Y acude a su papá. Después, claro, primero acude a la iglesia, va a confesarse, y ahí el cura, el padre, le dice, Jorge, yo te recomiendo que hables con tu papá. Y ahí se acerca a su papá después, y ahí le comenta esta situación, y el papá, en el fondo, le explica que era algo que le iba a empezar a pasar. Estamos hablando de que ya tenía 12 años, preadolescencia, y ahí, tienen una conversación sobre esto, pero lo más, que igual es divertido, porque uno, el Papa Francisco, no se imagina que tuvo también otra vida antes de ser el Papa, y claro, ese amor de pequeño, y después otro amor un poco más grande, a los 17. Claro, unos años después, ya tiene una polola, por qué no decirlo, de lo que sería ahora, y claro, esta escena que creo que marca, ¿no?, como este nuevo capítulo para la vida de Jorge, va con un grupo de amigos, incluido también su polola, de camino, ¿no?, a una especie de baile, de club de baile, claro, de tango, me imagino, en ese tiempo en Buenos Aires. Y él se detiene en la calle y ve un restaurante, a las afueras una persona comiendo, con lo que describe alguien obviamente con poder adquisitivo. Y muy cerca, viendo cómo comía este hombre, niños claramente pobres, claro. Pobre. Y esa escena a él le conmueve. Lo conmueve y algo le pasa. Y él no sabe cómo verbalizar esto y no sabe tampoco lo que él está viendo. Y es por eso que decide ir rápidamente a un sacerdote y confesarse, que era algo que él hacía muy frecuentemente. Claro, y todo esto mientras sus amigos, su polola y todos le decían, Jorge, ya ven. Y él lo estaban esperando. Claro, lo estaban esperando, y él, no, tengo que ir a la iglesia. Y partió rumbo a la iglesia. Y ahí, se va con el sacerdote, y ahí él de inmediato le dice, él te llamó. Él te estaba esperando. Y ahí sintió, ese fue el momento a los 17 años en el que efectivamente siente el llamado de Dios. Y después va a la casa, le comenta a la familia, le comenta al papá, el papá reaccionó muy bien, lo abrazó, fue emocionante. La mamá tuvo una reacción, no sé cómo decirlo, le impresionó más. Claro, no es que estuviera decepcionada, claro, que es lo que algunos postulan, de que la mamá casi que se enoja cuando le dice que quería ser parte del sacerdocio, sino más bien que ella esperaba que él iba a tomar otro camino, que era medicina en ese tiempo. Pero finalmente él tiene ese apoyo de la familia, y como que de alguna forma todos van a entender de que era algo que se esperaba de él, que era alguien muy cercano a la religión, muy cercano a la Iglesia Católica, y era como el paso obvio en lo que seguía su vida. Claro, y ahí comienza su formación como jesuita en la Compañía de Jesús. Claro. Y como los jesuitas en el fondo destacan un poco cómo fue el Papa Francisco, cercano a la gente, reitero, lo de la humildad, de ayudar a los pobres, y ahí comienza su etapa de formación. Y hay un momento que, a los 21 años en su vida, que tiene un problema grave, que fue cuando tuvo problemas respiratorios.
él relata el libro, estaba acostado en la cama delirando ya, muy grave, y llaman a un doctor para que vaya a la casa a verlo. Y el doctor le dice, no, yo no puedo hacer absolutamente nada, llévelo al hospital. Lo llevan al hospital, ahí el libro no detalla más, pero en el fondo cuentan después cuando ya Jorge se despierta y se ve lleno de vendas. Claro, él nunca estuvo consciente de todo lo que le pasaba, que era una enfermedad bastante grave. Mejor dicho, un resfriado que evolucionó rápidamente. Claro, y estamos hablando de una época también hace varios años atrás, donde no habían antibióticos, por ejemplo. Finalmente lo que sucede es que le extirpan básicamente la mitad del pulmón. La mitad del pulmón derecho y algo que tuvo que convivir con aquella situación el resto de su vida. El resto de su vida y hasta ahora, hasta sus últimos días, digamos. Y bueno, claro, ese fue un tema bastante duro y que lo persiguió mucho tiempo. No me quiero adelantar todavía más adelante, pero voy a adelantar brevemente. Incluso cuando están ya, cuando él va a ser papa y él se toca la cicatriz y le dice, yo tengo, y ahí le comenta a la persona que está a su lado, uno de la iglesia. Estaba vistiendo, de claro, hecho, y ahí le comenta todo esto que había pasado, que claro, marcó sin duda también, me imagino, un antes y un después, estar cerca de la muerte. Y su estilo de vida también en el libro relatan de que él tenía esta costumbre de subir la escalinata a 2 pisos, ¿verdad? Porque era su forma de entrenar el cuerpo y este pulmón, que bueno, esta enfermedad finalmente respiratoria que, como tú bien decías, convivió el resto de su vida. Es parte de los jesuitas, estuvo en Chile un año estudiando de la como formación. sacerdote. Si no me equivoco, estuvo también, porque claro, estuvo el 62, fue el terremoto. Le tocó vivir el terremoto acá en Chile, si bien recuerdo. Entonces le tocó vivir el terremoto acá en Chile y después volvió, bueno, bien sabemos, el 2018, ahora hace poco. Sí, y bueno, en Argentina su trabajo siempre estuvo muy relacionado con la calle, con la gente que lo necesitaban y sobre todo esa necesidad de darle segundas oportunidades a quienes lo necesitaban. Claro. Donde él trabajaba, a quienes ayudaban, cuentan de que él hacía lo posible, por ejemplo, para poder darles clases de carpintería a hombres que eran quizás ex drogadictos, y él lo veía como una forma de darle alguna herramienta que les marcara y les quedara para el resto de su vida y con ello sacar provecho para una vida mejor. Que los ayudaba. Por ejemplo, yo voy a contar una anécdota del obituario que preparamos del Papa. Me tocó entrevistar a el biógrafo de Sergio Rubín, del Papa Francisco. Y él me comentó que una vez de las veces que fue a entrevistarlo, el Papa Jorge, digámosle, fue siempre muy puntual, siempre llegaba a la hora. Y resulta que una vez se estaba demorando muchísimo. Y ellos decían, algo pasa, qué raro que se esté demorando tanto. Y de repente ven a lo lejos a Jorge pasando con un carrito con cafés y facturitas, medialunas dulces, claro, acá en Chile. Y después vuelve, tranquilo, y le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué? No, le estaba dando desayuno a una mujer y a su hijo que vinieron en el fondo pidiendo ayuda. Eso también habla, por supuesto, de todo esto que hemos dicho, de ayudar, esa necesidad de él de querer ayudar, y que lo vimos durante toda su historia. ¿Nos vamos al tiro del cónclave? Sí, ¿no? Porque además un estilo de vida muy sencillo, sí, y él lo quiso dejar claro, incluso el día que asumió, que creo que también es como el capítulo donde cerramos, ¿no?, esta conversación, que es el día, si no me equivoco, el 3 de marzo de 2013. 13 de marzo de 2013. Cuando iba a iniciar, ¿no?, el cónclave tras la renuncia, ¿no?, de Benedicto XVI, elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica, y él llega y le ofrecen, de hecho, el Vaticano un pasaje obviamente a Roma, desde Buenos Aires, en primera clase, sí, y él inmediatamente lo rechaza, no quiere. Y es lo que va a marcar todo su trayecto, ¿no?, del Vaticano hasta que es elegido Papa. Bueno, después él llega, claro, porque decide no tomar el vuelo en primera clase, y después cuando llega a Roma, claro, estaban llenos de autos de lujo, digamos, esperando a los cardenales, y él de partida fue con su sotana negra de sacerdote común. Su maleta de siempre, claro, los Oxford, zapatos, sí, de siempre, de toda la vida. Y estaban los autos esperando, y él dice, no, yo quiero pasar lo más desapercibido posible.
yo me voy en autobús. Y toma el autobús, se pone en la parada, espera en la parada y se va en autobús. Y ahí, bueno, llega al hotel, o sea, y ahí lo primero que hace es poner ópera, porque había una radio, entonces lo primero que hace es poner ópera. Que le recuerda mucho a su abuela. Que le recuerda mucho a su abuela. Y lo del mensaje de texto, cuéntalo. Sí, lo que se sabe que es lo primero que él hace al abrir su maleta, marcarle a su amigo, también sacerdote de Buenos Aires, y con mucha urgencia le pregunta, por favor, el marcador del San Lorenzo en su último juego con River. Y le responde su amigo sacerdote, ganamos 2-0. Eso también marca esa necesidad, ¿no?, de estar siempre conectado con Argentina a través del San Lorenzo. Claro, bueno, y nos vamos a... Bueno, entonces, renuncia para ir haciendo el contexto. Renunció Benedicto XVI y ahí es llamado al cónclave. Claro. Pasó a todo esto que les comentamos de Jorge Mario Bergoglio en ese momento. Y sin mucho ánimo de participar. Eso mismo iba. Yo siento que para él era un trámite. Para realmente. él, lo que se relata en el libro da a entender eso. Sí. Porque bueno, para la elección, para la vez anterior, sí, claro, tuvo la segunda mayoría. Entonces esta él dijo, no es la mía. Si ya fui la vez pasada, casi tuve todos los votos, yo creo que ya no es momento. Pero hay una frase que decía su papá, que le repetía mucho su papá, que es de Einstein, que era, ¿quieres que Dios se ría? Entonces haz planes. Porque claro, lo que él tenía, o lo que pretendía, era pasar lo más desapercibido en este cónclave, participar, dar su voto los días que sean necesarios. El discurso, ni siquiera como que lo había preparado tanto. Porque claro, yo creo que para él todo lo que rodeaba el Vaticano era una especie de lujo, ¿no? Un lujo, digámoslo, como en contexto católico, de gente con sus trajes, ¿no?, los purpurados, que el uniforme correcto. Y a él no le gustaba mucho. Yo creo que se sentía un poco desconectado con lo que había sido toda su vida como jesuita, en contacto con la gente, en los barrios donde se necesitaba la ayuda de los sacerdotes. Y claro, los planes le salieron un poco al contrario y sale elegido como el primer papa latinoamericano. Hay muchas cosas que contar. Bueno, retrocediendo un poco también, que me acordé de un dato, pero retrocediendo al momento de ya cuando llega a Roma, que por ejemplo el día que él se despierta, él sagradamente, Nico, se despertaba a las 4:30 de la mañana. Eso es una locura. O sea, era su rutina. Era su rutina. O sea, a 10 de la mañana... Ya era la tarde. El almuerzo, básicamente. Claro. Entonces, y bueno, le pasó que, claro, el cambio de hora también le desconfiguraba todo. Bueno, eso era un dato que quería comentar. Y después lo que viene después, cuando ya... Claro, porque en el cónclave, como ustedes sabrán, es bastante hermético, poco se sabe de aquella vez. Solo se tenía entendido de que, claro, una vez que gana, ¿no?, la mayoría de los votos, sale elegido, él obviamente acepta, le piden, bueno, ¿qué nombre vas a querer bajo tu pontificado tener? Elige Francisco. Claro. Y tiene como una suerte de epifanía, mientras él está siendo trasladado a pocos minutos, ¿no?, de estar y presentarse la basílica ante todo el mundo. Y de hecho relata en el libro que hay como una especie de luz que le llega, ¿no?, en ese momento, donde ahí aterriza sobre lo que va a suceder, lo que sucedió, claro, y lo que viene para él durante su vida, y ahí se recuerda, ¿no?, a su abuela. A su abuela. Porque él siempre además cargaba con un libro que son de oraciones católicas. Y dentro de ese libro siempre tenía una cartita, esta carta que una vez le escribió su abuela. Obviamente ya para esa fecha estaba fallecida, pero era como un motor, creo yo, claro, dan a entender en el libro. Porque lo leyó justo el momento antes de salir, digamos, a mostrarse. Claro, y de cambiarse la ropa, claro, que a todo esto le tenían preparado una túnica especial, de un color en particular, unos zapatos rojos, marca Prada. Y él dijo, no. Cero posibilidad. A mí no me interesa esto, yo voy a salir con mi túnica blanca, con su cruz que siempre cargaba, sus zapatitos Oxford, como les decía, negros, los de siempre, parecen que era muy incómodo porque nunca se lo sacó. Pero claro, previo a eso, yo creo que al leer la carta de la abuela,
agarra confianza, ¿no? Agarra esta fuerza, ¿no? Para seguir en lo que fue, lo que venía, lo que le marcó este nuevo capítulo claro, de su vida. Mira, la carta ya es un poquito larga, pero básicamente lo que dice es dedicada a Jorge, a su nieto. Dice que si tuviera que atravesar días de dolor o enfermedad, o si la pérdida de un ser querido lo llenara de desesperación, recuerda el susurro de una plegaria y una mirada a la Virgen María, porque recordemos que Rosa fue la que le inculcó Dios y la más feliz siempre con la noticia. Entonces, bueno, ahí esta cartita que se la hizo en vida y que, claro, la tuvo hasta sus últimos días el Papa Francisco, una persona que sin duda marcó a Jorge en el tema del italiano también, como les comentaba al principio. Por ejemplo, este discurso que hablábamos... cuando acepta ser papa. Claro, que él decía, no sé si hacerlo, lo iba a hacer en español. Y después también sintió algo y finalmente decía hacerlo en italiano. Con ese perfecto italiano que salía. Claro. Gracias a la abuela. Y ahí finalmente termina, no sé si termina la vida de Jorge como tal, e inicia esta persona que se llama Francisco, que el mundo lo conoció así, pero claro, era necesario, ¿no?, hablar de Jorge, porque uno ve además quería dejar también en claro de que las diferencias no existían entre estas dos personas. Él siempre y marcó su pontificado de su personalidad como Jorge. No, y estas cosas que de repente uno no sabe y que son muy novedosas, que llaman la atención, porque ver al Papa, uno no se imagina que el Papa, una persona tan importante, inalcanzable, por ejemplo, haya tenido 2 pololas cuando chico, o haya sido de verdad hincha de San Lorenzo. Y tal como tú decías, no hubo diferencia entre Jorge y luego ya como Papa Francisco. Lo hemos visto, lo hemos hablado, hemos mostrado las imágenes de él acercándose como papa, paseando en el Papa Móvil. Aparecen unos argentinos, Papa, mate, y él se baja del Papa Móvil, se acerca a tomar el mate. Y con un humor impresionante. Que uno no se imagina que un papa pueda tener. O sea, le pregunta un tipo, Papa, estoy parte, no me recuerdo el concepto, pero le dice, soy parte del sacerdocio X. Y le dice, ¿qué culpa tengo yo? Entonces, claro, él nunca dejó o nunca cambió la personalidad, claro, ni su estilo de vida, obviamente desde el Vaticano ahora, no desde Buenos Aires, pero claro, él quería que quedara muy tangiblemente de que Jorge todavía estaba ahí. Sí. Por ejemplo, otra anécdota que me conté, y ya con esto vamos cerrando, pero lo que comentamos nosotros también en Tele 13, de la maquilladora, acá en el canal, que, bueno, le tocó maquillar al Papa Francisco cuando vino en 2018. Un hombre adulto igual, y lo primero que hace... Que no se maquilla. Claro, y ella muy nerviosa igual, pero llega el Papa muy normal, podríamos decirle, y lo primero que le dice, sácame unos años de encima. Y bueno, ella se ríe, obviamente él le hace lo que tiene que hacer y después le da la bendición, pero a ella le llamó mucho la atención, y cuento su historia porque la cercanía, ella veía al Papa, pero a la vez veía a Jorge. Un hombre común y corriente. Sí. Así que bueno, terminamos entonces este especial del Departamento de Prensa de Canal 13. Muchas gracias, Cata Zapata, por acompañarnos. Me llamo Nicole Muñoz, así que también los queremos dejar invitados para que siga en compañía del canal de YouTube de Tele 13, también de las redes sociales, y también obviamente de las canal, ¿no?, del 13, y también nuestra señal número 2. Los dejamos aquí. Y muy atentos también para lo que sigue en el futuro, obviamente en el funeral del Papa Francisco y también en el Cónclave 2025. Que estén muy bien. Que estén muy bien.